Vuelvo a reiterar lo que he dicho cada vez que he tenido que hablar de los jugadores que han venido y que están ahora mismo en el Valencia, y posiblemente, porque así es el fútbol, de los que vendrán, que aquí hay una cosa muy importante, es gente que quiera estar con este club, con esta afición, con el presidente, con el nuevo proyecto de Peter Lim, de Lai Jun, del señor King, de toda la gente que forma el valencianismo. Por lo tanto, si tenemos que decir algo grande de Enzo, es que desde hace 6 meses es el primero, junto con nosotros, que ha dicho que quería estar en el Valencia, y por eso ha sido muy importante el querer estar aquí, porque sin él hubiera sido prácticamente imposible. Gracias, Enzo. Con él creo que aumentamos el nivel y la cualidad del equipo, y sobre todo también una cosa importante. Creo que estamos orgullosos de ser el club más joven de Europa. Con él también nos ayuda a tener esa experiencia dentro del campo, que de aquí al final de temporada, para conseguir nuestros objetivos, nos va a ayudar muchísimo. Bueno, hoy es un motivo de alegría cuando alguien viene a nuestra casa, quiere ser jugador del Valencia, porque estamos hablando de un jugador de talla mundial, un jugador consagrado, un jugador que ha jugado la final de un mundial, un jugador que ha ganado ligas y que ha jugado finales europeas, que quiera estar en este proyecto, en nuestra casa con el Valencia. Pues creo que es lo que Rufete siempre ha dicho, se llama compromiso y se llama ilusión, y creo que hay que estar muy agradecidos con él, porque viene, y yo lo dije el primer día y cada vez se escucha más, porque para nosotros viene al mejor club del mundo, al Valencia Club de Fútbol, y ese recuerdo seguramente Enzo se lo llevará siempre, ¿no? Con él, toda su vida. Y también me llama muchísimo la atención hoy, el día 2 de enero, ver la tribuna llena y casi el 50% del anfiteatro, pero sobre todo el Valencia está vivo y muy vivo. Veo jóvenes, veo muchos jóvenes, veo que lo que siempre he dicho, el sentimiento que se traslada de padres a hijos, lo que transmitió mi abuelo a mi padre a mí y yo a mis hijos, esto sigue vivo, y esto lo que hará y seguirá haciendo que nos sintamos orgullosos. Estoy con las mejores expectativas de empezar bien. Agradecerle a la directiva de Valencia, a Peter Lim, a todos por haber confiado en mí, por haber esperado 6 meses y seguir creyendo en uno. Así que tengan un feliz 2015, que va a ser feliz para todos nosotros y para todo Valencia. Así que agradecerle y muchas gracias a todos. Futbolista que durante tanto y tanto tiempo nos quitó el sueño y preguntamos por él en tertulias, en encuentros de valencianistas en Mestalla. ¿Cuándo vendrá? Un 2 de enero, el mejor regalo de Año Nuevo, el mejor regalo de Reyes, porque al final es alegría para todos y es decir con fuerza ¡Amun Valencia!